Las noticias de hoy en Estados Unidos. El conflicto en Israel se lleva el centimetraje privilegiado en las primeras páginas de la prensa en Estados Unidos. Washington Post, por ejemplo, dice acá, para Israel es un conflicto inusual en plena casa a nivel doméstico, mientras Netanyahu jura dar una respuesta mucho más amplia. La cifra de muertos escala en Gaza y en Israel. Coincide, por ejemplo, el The New York Times destacando la situación, turbas en las calles, mientras Israel y Gaza son bombardeadas. Nos muestran acá en las fotografías el dolor de una familia que llora, algún deudo desaparecido, un edificio derribado en Gaza. Ahora bien, viniendo a la situación doméstica, el The New York Times, por ejemplo, destaca signos de alivio cuando la compañía Colonial dice que ya logró reabrir y poner en funcionamiento su oleoducto. Pero tomará tiempo para que todo el combustible pueda fluir. Esto cuando empiezan a darse filas, colas, líneas de usuarios en algunas estaciones de gasolina. Así lo vemos en, por ejemplo, la primera página del Washington Post. El pánico crece. Aquí tenemos una fotografía de una señora, una joven mujer en una estación de gasolina llenando bidones, envases de gasolina, de combustible. Tenemos acá en la situación política, la señora Cheney es retirada del puesto jerárquico que tenía en el partido, en el Parlamento. Esto evidenciando la presencia, el control del señor Donald Trump en el Partido Republicano. Esta es una advertencia, cita el The New York Times, para todos aquellos que critiquen la postura de Trump, mientras la señora Cheney dice que perpetuar a Trump es continuar un camino de mentiras que va a llevar a la destrucción del partido. Apenas 15 minutos duró la reunión para retirarla. Y ya que nos ocupamos de la situación interna del Partido del Partido Republicano, tengo acá esta información. Más de un centenar de políticos republicanos, entre los que se incluyen algunos altos cargos, planean una escisión del Partido Republicano en caso de que éste no realice cambios en su organización tras la deriva provocada por el expresidente Donald Trump. Se espera que en el día de hoy se publique una carta que, bajo la firma de más de un centenar de representantes y altos cargos electos del Partido Republicano, se dé un primer paso para fundar una nueva formación política, según publicó The New York Times. Cuando en nuestra democracia emergen fuerzas conspirativas, división y despotismo, es deber patriótico actuar colectivamente en defensa de la libertad y la justicia, dice el preámbulo de la carta. The New York Times ha recogido el testimonio del exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, Miles Taylor, quien durante la era de Trump escribió un libro contra su gestión. Más de 100 republicanos creen que la situación se ha vuelto tan grave con el Partido Republicano que ahora es el momento de considerar si una alternativa sería la única opción, dividir el partido. El exfuncionario ha subrayado que sigue siendo republicano, sin embargo ha lamentado la rapidez con la que el partido se ha divorciado de la verdad y la razón. The Lincoln Project, el grupo disidente contra Trump dentro del Partido Republicano, ha dicho ya el Partido Republicano no es más el partido de Abraham Lincoln, ahora es el partido de Donald Trump.
Pasando a otras informaciones, el oleoducto más grande de la nación comenzó a operar en el día de ayer, días después de que fue forzado su cierre por una partida de delincuentes, de hackers. Esta interrupción en el suministro de combustible provocó largas líneas en estaciones de gasolina en el sureste debido a problemas de distribución y el pánico entre las personas que buscaban surtir el combustible, pero ya eso está camino, pues ya se abrió el oleoducto y esto tardará unos cuantos días en ponerse en funcionamiento pleno. Tenemos por otra parte, con relación a la situación en Israel, el presidente Joe Biden ha transmitido al primer ministro Netanyahu su apoyo inquebrantable a Israel en medio de la actual escalada de enfrentamientos con las fuerzas palestinas y ha subrayado su derecho legítimo a defenderse de estos ataques. A través de un comunicado, la Casa Blanca ha informado que Biden ha mantenido una conversación telefónica con Netanyahu, a quien le ha mostrado su rechazo y condena a los últimos ataques lanzados por el movimiento de resistencia islámica Hamas, así como el de otros grupos terroristas contra Jerusalén y Tel Aviv. Y cerramos con esta información. El secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov conversaron por teléfono en el día de ayer de cara a la reunión que tendrán el próximo jueves 20 en Islandia, Reykjavik, en el marco de las reuniones del Consejo Ártico. El reloj indica que ya son las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular en la mañana de hoy destaca Juan Guaidó del rechazo al diálogo con el régimen a negociación con condiciones. El giro en la estrategia política opositora. Hace tan solo 4 meses, el presidente encargado desconoció las conversaciones que instaló el Parlamento elegido en 2020 por considerar que el régimen solo buscaba ganar tiempo. Sin embargo, ahora es él quien propone una negociación con el oficialismo como salida a la crisis del país. Y aunque Maduro le ha respondido que ese diálogo ya se viene adelantando por su propia iniciativa, parece que el dirigente opositor insistirá en lograr un acuerdo de salvación nacional en el que nuevamente la comunidad internacional tendrá un papel muy importante que cumplir. Con relación a esto, amplío la información que nos llega desde Venezuela. Estoy listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de allí. Cuando quieran, donde quieran y como quieran, fue la respuesta de Maduro. De todas maneras, manifestó su desconfianza y preguntó ¿qué traerá en las manos Guaidó? En todo caso, saludó la iniciativa. El diálogo puede ser una vía para que la oposición se encauce en el camino electoral, que abandonen el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado. Esa es la disposición de Maduro ante la reacción de Maduro ante la propuesta de Juan Guaidó. Regreso a la primera página del Nacional. Según la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela podría recibir vacunas Johnson & Johnson a través de COVAX en el mes de junio, si no hay deuda. Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo que hay posibilidades de que sean los fármacos de Johnson & Johnson de una sola dosis los que se envían al país. Afirmó que ha habido pagos adicionales. De seguir con el ritmo mantenido hasta ahora, Venezuela podría recibir el próximo lote de vacunas programadas por COVAX para finales del próximo mes, según cita textual para Ciro Ugarte.
A propósito de la celebración del Día de los Enfermeros, miembros del gremio se concentraron en varios estados para exigir un plan de vacunación contra el COVID-19 y la dotación de los hospitales con equipos y material clínico y de bioseguridad. La presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo que si el régimen no cumple con estas demandas, el personal se verá obligado a abandonar sus labores. Así pues, las cosas. En otras informaciones provenientes de Venezuela, tenemos que, a ver, aquí está, denuncian médicos de Carabobo, solo los inscritos en el sistema Patria recibirán vacunas. Los médicos resaltaron que solo los adultos mayores y el personal de salud inscritos en el sistema Patria podían recibir la inmunización en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia. Destacaron que la medida es evidentemente discriminatoria. En otras informaciones, dice Leopoldo López, a quien el Tribunal Supremo de Justicia parece que va a formalizar la extradición desde España, que se pone a la orden de la justicia. Ante la persecución de la dictadura de Maduro, ahora reflejada en una solicitud ilegal de extradición, una vez más me pongo a disposición de la justicia, escribió en esta madrugada, en la madrugada del día de hoy, jueves, Leopoldo López. El reloj indica en este momento las 7:22 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Estoy listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Así reaccionó Nicolás Maduro a la propuesta de Juan Guaidó de reunirse a conversar. Claro, esta reacción cargada de desdén e ironía no parece propiciar un encuentro ameno, agradable, productivo. Dice Maduro, ¿qué se traerá en las manos Guaidó? Bueno, con sospechas como estas. En todo caso, él dice que quiere que la oposición se encauce en el camino electoral, que abandonen el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado. Y advierte que ya el diálogo se empezó a propiciar. Recordemos, hoy el diario El Nacional maneja con ironía, con mucha ironía, su titular, el gran titular de primera página: Juan Guaidó del rechazo al diálogo con el régimen a negociación con condiciones, advirtiendo que hay un cambio, un giro importante en la estrategia de Juan Guaidó. Lo cierto es que Guaidó y el grupo opositor que él representa se vieron obligados a cambiar en la estrategia una vez que el otro sector de la oposición, reunido bajo lo que se conoce como Foro Cívico, pues adelantó conversaciones con el régimen, y dos de sus más conspicuos representantes están integrando la directiva como rectores principales del nuevo Consejo Supremo Electoral. Lo cierto es que para el régimen de Maduro la situación ahora está bastante más cómoda. Tiene a una oposición dividida, a una oposición desorientada, a una oposición que está en el tanteo de los próximos pasos a dar, sin mayor seguridad, sin mayor confianza. Reunirse con condiciones, por supuesto, es importante, pero reunirse supone ir de buena fe. Ninguna conversación, ningún tipo de negociación, ninguna se puede lograr si no hay buena fe entre las partes. Desde el niño que se reúne con la mamá para pedirle que le deje ver un poco más de televisión o para que le permita comer helado, pues desde ese tipo de negociación
entre madre e hijo, tiene que haber buena voluntad para superar el inconveniente, para llegar a un acuerdo. Pues bien, lo propio ocurre si se sientan dos personas que asumimos son adultas, maduras, y que deben tener de por medio el interés, el mejor interés por el bienestar del país. ¿Se reunirán? ¿Cómo procederá esto? ¿O son meros saludos a la bandera de parte y parte? Veremos.